Son las 7:29. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Hoy estamos en el desarrollo de un programa informativo del Sol de la Mañana, dedicado pues a las incidencias de estas lluvias de la tormenta Gray y además a la nueva tragedia que está pues posada sobre el pueblo haitiano, que el pasado sábado recibió un nuevo terremoto. Entonces, hoy también es un acontecimiento importante para la República Dominicana, porque hoy estamos conmemorando el 158 aniversario del grito de Capotillo. Y hoy pues debió producirse un discurso del presidente que por esta situación se ha pospuesto. Y entonces hoy estaremos comunicados con todo el país, con todas las autoridades, con la gente que pueda aportar, que tenga cosas que deban ser de conocimiento público en materia preventiva. Aquí está pues el equipo del Sol de la Mañana. Hoy pues la mañana sumamente lluviosa, tenía mucha razón las autoridades nuestras cuando advirtieron a las personas que estaban disfrutando del largo fin de semana que regresaran, porque en estos momentos en la capital dominicana la visibilidad es mínima para conducir. Imagínense lo que puede pasar en las autopistas. Y cuando eso ocurre en la ciudad, prácticamente no hay visibilidad. Por suerte hay pocos vehículos hasta el momento en circulación, muy pocos vehículos. Entonces, señores, bueno, vamos a referirnos al acontecimiento de hoy y a otras situaciones en básicamente de información. Hoy estamos en la conmemoración del 158 aniversario del grito de Capotillo. Con el grito de Capotillo se inició la gesta restauradora que en julio del año 1965 pues culminó con la salida de las tropas españolas que estaban ocupando el país. El grito de Capotillo se produce el 16 de agosto del año 1963. Entonces la gesta restauradora concluye en el año de 1965, en julio del año de 1965. ¿Cuál es la diferencia entre esa gesta que inició un día como hoy en Capotillo, en el Cerro de Capotillo, y la gesta que nos condujo a la proclamación de la separación de Haití el 27 de febrero de 1844? La diferencia es la conciencia patriótica. Cuando en el país se gestó la Primera República, lo único que unificaba a los dominicanos de las distintas fragmentaciones sociales, ideológicas, políticas, lo único que unificaba a los dominicanos era la idea de separarse de Haití. Pero esa idea de separarse de Haití era una idea que estaba fragmentada en distintos proyectos. Como la historia se cuenta y se repite en nuestro país de manera muy
limitada y siempre nos ahorramos episodios y datos que son importantes y que una conciencia crítica debe disponer de esos datos. Cuando nos referimos a la Primera República y a la gestación de la separación, solo aludimos a la sociedad secreta, la Trinitaria, a esta sociedad encabezada por Juan Pablo Duarte, que realmente encabezó el proyecto de la separación de Haití. Pero se obvia siempre el detalle de que no fue que se formó una sociedad secreta que articuló ese proyecto, sino que aquí, en esos momentos, habían 5 o 6 conspiraciones activas, incluyendo la de los trinitarios, la de los colombianos, como le llamaban entonces. Entonces, cada uno de esos proyectos tenía una idea de lo que debía ocurrir posterior a la salida de Haití, a la separación. Y solo uno de esos grupos que conspiraban, que gestaban una revuelta para el desalojo de los haitianos, solo uno de esos grupos concebía un proyecto de independencia puro y simple, sin, digamos, atadura con ninguna otra potencia extranjera. Pero los demás proyectos que se levantaban o que actuaban paralelamente con el proyecto de la Trinitaria tenían otros objetivos. Unos querían a Francia, un protectorado francés, un protectorado español, un protectorado inglés. Y entonces ya vemos que alcanzamos la separación, pero no teníamos una idea patriótica que nos unificara a todo en cuanto a la posibilidad de que el país pudiera subsistir de manera independiente. Pero en el caso de la gesta restauradora, ya vamos a tener otro panorama, porque en la gesta restauradora ya había, digamos, la creencia, había la convicción de que ya se había probado que este país tenía que ser independiente, que no podía estar bajo la tutela de ninguna potencia. Y eso ya lo entendían incluso hasta los anexionistas. Hasta los anexionistas, porque sabemos que Santana, que fue el primer promotor de esto, ¿no?, el ejecutor de la anexión, acabó arrepentido de ese hecho, y que las expectativas que tenían quienes lo auspiciaron fueron expectativas que después ellos sintieron frustradas, tanto en lo personal como en lo que ocurrió después en la República Dominicana. Entonces, esa es la diferencia. Es decir, la diferencia es básicamente que entre un momento y el otro hay el desarrollo de una conciencia patriótica. Entonces, la gesta restauradora va a ser una gesta más abarcadora, más social, con más integración real de la población. Siempre hemos dicho que el proyecto duartiano se ve hoy como un proyecto consensual, mayoritario, pero eso es un matiz que ha tomado a la luz del tiempo. En su época era un proyecto minoritario. Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Una conciencia patriótica y una integración del pueblo a esa gesta. Y esa integración, pues, obedecía a diversos factores. Pero esa es básicamente la diferencia entre un momento y el otro. El desarrollo de una conciencia patriótica que no la teníamos cuando
gestamos nuestra primera independencia. ¿Por qué se produce la anexión a España? ¿Por qué? Bueno, la respuesta parece que se conoce, porque esa es la respuesta que siempre se ha manejado, que el temor a Haití llevó pues a Pedro Santana y a la mayoría del país a preferir la anexión a España justamente para evitar el peligro de que el país fuera tomado de nuevo por Haití. En verdad, aunque esa era una de nuestras realidades, la razón básica de la anexión a España fue política. Estos enfrentamientos que nos han caracterizado desde que nacimos como nación y que a veces nos han dejado avanzar poco, porque todo esto es ocasionado por una tradición que instauró Pedro Santana en la República Dominicana. La tradición de desconsiderar y atacar al presidente saliente. Esa tradición la inauguró Pedro Santana. Y después su temor a las consecuencias de eso lo llevó a producir la anexión a España. La anexión a España, las causas no fueron tanto las causas patrióticas, fueron causas políticas y causas personales las que llevaron a Pedro Santana a tomar esa decisión sin desconocer el hecho de que había una realidad. Es decir, cuando estamos hablando del peligro haitiano, estamos hablando de una media verdad. Es decir, un hecho que está ahí, pero que no lo explica todo. No lo explica todo. Es parte de las cosas que hay que poner sobre la mesa a la hora de ver, de visualizar este acontecimiento. Entonces, ¿por qué el tema de esta tradición que inaugura Santana lo lleva de manera desesperada a optar por la anexión a España? El presidente Báez había agotado su primera administración entre el año de 1849 y 1853. Esa primera administración de Báez es considerada por la amplia mayoría de los historiadores dominicanos, no importa que sean historiadores liberales, historiadores progresistas, como usted los quiera llamar, o historiadores conservadores, es consensuada la idea de que ese primer gobierno de Báez fue uno de los mejores gobiernos que tuvo no solo la Primera República, sino que ha tenido el país. Ese primer gobierno de Báez, que fue el gobierno de 1849 a 1853. Entonces, después que se celebran unas elecciones en las que Pedro Santana va como aspirante y gana esas elecciones, va a sustituir al presidente Báez. ¿Qué ocurre? Que parecía una transición totalmente armoniosa. Parecía una transición en la que no habían mayores dificultades. Báez, el presidente saliente, asiste al Te Deum en la catedral con el presidente entrante y después de esta ceremonia tradicional, ambos se encaminan al Palacio de Gobierno, que está ahí próximo a la catedral, salen a pie caminando como dos hermanos
hablando de manera muy fraternal, y se van a encabezar la recepción con los invitados internacionales, etcétera, dando la impresión de que había una gran armonía entre el gobierno que salía y el gobierno que entraba. Pero eso se rompió en pocos meses. Llegó el momento en que Santana no sabía qué hacer con el prestigio de la administración de Báez. Pero además aquí había un problema. Aquí había un problema en la República Dominicana. Aquí nadie le veía perfil a ninguna otra figura para gobernar el país que a Báez. Es decir, cuando la gente empezó a comparar el perfil de Báez con el perfil de Santana, no veía que Santana tuviera perfil para esa posición que había desempeñado Báez. Estamos hablando de un hombre con una formación privilegiada, había estudiado 8 años en Europa, había vivido todo el proceso de la revolución industrial, que los procesos, conocía muy bien los procesos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, y tenía una concepción liberal. Entonces, buen expositor, buena presencia, una cultura, riqueza, es decir, era un perfil con todos los componentes para que la gente lo visualizara como el elemento natural para la jefatura del Estado. Bueno, al no poder con esa situación, unos meses después de toda esa armonía en la juramentación, el presidente Santana hizo un pronunciamiento donde trató con mucha virulencia al presidente Báez. Incluso lo expulsó del país, lo emplazó a salir del país y lo acusó de una serie de cosas. Báez incluso no esperó los 15 días de plazo que le dio Santana para irse del país, porque el entorno le había contado que la ira que tenía Santana era tal que no sabía en lo que incurriera después. Entonces, Báez, el mismo día en que Santana hizo el pronunciamiento, salió del país en una embarcación hacia San Tomás. Y a partir de ahí se selló una enemistad entre el presidente Santana y el expresidente y futuro presidente varias veces otra vez, Buenaventura Báez. Y esa rivalidad, que es, digamos, la primera rivalidad política nuestra, siempre se subsanó con sangre y murieron tantas cosas que producto de esa rivalidad murió la Primera República. Fue producto de esa rivalidad que murió la Primera República, no de otra cosa, no del temor a Haití, que era pues una realidad. Fue producto de la rivalidad Santana-Báez que se produce la anexión. ¿Por qué razón? Bueno, Santana después va a ser objeto de varias conspiraciones por los baecistas. Hay una conspiración que la encabeza Francisco de Rosario Sánchez. Esa conspiración de Francisco de Rosario Sánchez, esa conspiración pues fue detectada, fue descubierta el 25 de marzo de 1855. Santana descubre una conspiración que tiene Francisco Rosario Sánchez junto con Antonio Duvergé y otros actores, pero básicamente la cabeza de la conspiración, Francisco Rosario Sánchez y Antonio Duvergé. Sánchez se le salva a Santana en tablitas porque se asila en el consulado inglés, pero Duvergé no se le salvó. A Duvergé lo apresó y apresó a 2 hijos menores de Antonio Duvergé y los fusiló después de un proceso, pero los fusiló tanto a los 2 hijos menores como a Antonio Duvergé.
y no pudo apresar a Sánchez, que era la cabeza de la conspiración. Pero eso no evitó que todo el descontento con un hombre que, si bien es cierto, pudo haber tenido las virtudes que tuvo como la primera espada de la revolución, de la independencia, no tenía las mínimas condiciones para gobernar, no era un estadista. No era un estadista, no sabía lo que era gobernar realmente. Entonces, terminó en un fracaso total. Y ya en el 56 tiene que renunciar y se refugia también en una de las islas, creo que se refugia en San Tomás. Y ya se suponía que nos habíamos quitado de Santa Anna, que ya Santa Anna había desaparecido del panorama nacional, pero no fue así, porque entonces viene el rival de Santa Anna al poder, Buenaventura Báez. Y Buenaventura también va a ser objeto de conspiraciones de los santanistas, pero leve, hasta que Buenaventura Báez choca con los intereses de la emergente burguesía tabaquera del Cibao. Los tabaqueros del Cibao, los tabaqueros compraban la cosecha a los productores de tabaco, le compraban la cosecha intercambiada con vales. Y entonces, no con monedas, sino con vales. Y ese vale le servía al productor de tabaco para comprar en los mismos establecimientos de los comerciantes santiagueros. Entonces, la correlación entre el productor de tabaco y el comerciante era muy abusiva para el comerciante. Y no importaba que los precios del tabaco estuvieran en alta, el comerciante, el productor siempre estaba en la miseria. Entonces el presidente Báez toma la medida de monetizar para que el tabaco no se comprara con papeles, sino que se comprara con moneda, y que con esa moneda el productor que vendía su tabaco podía comprar no solo en los establecimientos que estaban predeterminados, sino donde le diera su gana, pudiera comprar. Bueno, eso perjudicó los intereses de esos patriotas, entre los que estaba Francisco Ulises Espaillá y estaba Benigno Filomeno de Rojas. Vieron sus intereses perjudicados y entonces se alzaron en armas contra el gobierno de Báez. Pero no pudiendo ellos derrocar a Báez por sí solo, entonces hicieron una alianza y trajeron a Santa Anna. Se aliaron con Santa Anna para enfrentar a Báez y lo trajeron. Revivieron al muerto político de Santa Anna. Lo revivieron y lo trajeron a la escena política. Los liberales. Los liberales. ¿Sí? Trajeron a Santa Anna, se aliaron con él, lo trajeron para enfrentar al presidente Báez. Bueno, ¿qué ha pasado con ese tipo de alianza? De la alianza de Bobadilla con Santa Anna, de la alianza de Trujillo con Estrella Ureña. ¿Qué ha pasado cada vez que sectores supuestamente liberales han buscado un patán que creen que lo van a manejar para aliarse con él y usarlo como burro de carga, y después creen que lo van a dejar a un lado? Bueno, que el patán es que ha terminado dejándolo a un lado a ellos y alzándose con el santo y la limosna. Entonces Santa Anna se alió con ellos, derrocaron a Báez, pero él después se hizo con el control total del poder. Cuando él está siendo objeto de nuevas conspiraciones y ya casi es evidente que en cualquier momento puede volver Báez al poder y cobrarle cuentas, entonces Santa Anna, para evitar que Báez vuelva al poder, anexó el país. Si lo anexó para evitar el regreso de Báez y las consecuencias que pudiera tener para él en términos personales, ese retorno del baecismo al poder. Y no es como hoy, que las contradicciones políticas, bueno, no se saldan con sangre. Puede que en algunos casos te toque un allanamiento
en hora de la madrugada, que te rompan la casa, la puerta, que te pidan una pena anticipada de 18 meses, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de que antes la confrontación era sangre y sangre. Estamos hablando de etapas totalmente distintas. Entonces, ese enfrentamiento, esos enfrentamientos que siempre nos han caracterizado, fueron las razones de que se enajenara, de que se hipotecara la Primera República. Lo demás son los hechos accesorios, pero esa confrontación fue la razón de ese acontecimiento que tuvo un peso sobre nosotros. Ahora, ¿cómo se logra el desalojo de las tropas españolas? Bueno, hay una parte de la historia que no se cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que nos quita heroicidad. La parte que contamos es que nosotros ganamos la guerra restauradora. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si nosotros no estábamos en capacidad de ganar una guerra a una potencia como España. Ahora, ¿qué sí pasó? Que nosotros le hicimos caro a España esa presencia en nuestro territorio. Es decir, le encarecimos esa presencia. Le demostramos que eso solo se podía sustentar a fuego y sangre. Y a España no le interesaba eso. España no le interesaba eso. Entonces, ¿qué pasa? Que España, las Cortes Españolas, ¿cuándo fue que las Cortes Españolas aprobaron el decreto de abandono de la anexión? Bueno, eso se produce el 16 de septiembre de 1864. Acuérdense que se va a producir la salida el 11 de julio de 1865, pero ya, antes de que nosotros estuviéramos hablando de que ganamos la guerra restauradora, España, las Cortes Españolas habían aprobado el retiro de sus tropas de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque eso se materializó bajo un gobierno, bajo el gobierno de O'Donnell, que fue bajo el gobierno que se materializó la anexión. Pero esa anexión en España misma era sumamente impopular. Y España no le veía razones, no sentía que había razones para eso. Entonces, después del derrocamiento de O'Donnell, viene al gobierno de España Narváez, y Narváez, la primera medida que adopta es la medida que ha adoptado Biden ahora. Es decir, la anulación de una guerra que él entiende que no tiene ningún beneficio para España. Es decir, que sin que España hubiese tomado esa decisión, la historia pudo haber sido otra. Pero España realmente había tomado la decisión de desentenderse de una anexión que no le transfería para ellos ningún beneficio. Es decir, era mayor todo lo que tenían que invertir que los resultados que podían estar alcanzando. Y esa es otra parte de esa realidad. Bueno, entonces, en esa es justamente la gesta que conmemoramos del 158 aniversario del inicio de esa gesta que se produce con el grito de Capotillo. Hay un acontecimiento internacional en estos momentos importante que es ya prácticamente la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes. Biden
ha materializado las negociaciones que Trump llevó a cabo con los talibanes. Porque Trump se había comprometido con los talibanes a abandonar Afganistán, a que las tropas estadounidenses estarían fuera de Afganistán en mayo del 2021. Y justamente cuando se prometió que eso iba a ocurrir, ya empezaba el desalojo hasta que ya Estados Unidos ha salido de Afganistán. Eso representa el regreso al poder de los talibanes. Ya el presidente de Afganistán huyó del país. Se está en un proceso prácticamente de transición. Parece que los talibanes se han comprometido con algunas flexibilizaciones en su postura, porque todo este proceso fue negociado. Ya Estados Unidos, después de 20 años, se le hacía muy cuesta arriba mantener la ocupación de Afganistán y quería salir de ahí. Y entonces ellos llegaron por acuerdos para esa salida. Ahora, ¿qué tanto respetarán en el futuro los talibanes esos acuerdos? Yo no sé, porque ya los talibanes saben algo. ¿Qué saben los talibanes? Los talibanes saben que Estados Unidos en muchos años no vuelve a tomar una decisión como esa de invadir Afganistán y que ninguna otra potencia lo haría. Lo hizo la ex Unión Soviética y cuando colapsa en el 1989 también perdió la guerra frente a Afganistán. Desde luego la perdió porque colapsaba, no porque una potencia pierde una guerra frente a un país que militarmente es muy inferior, no, sino porque ya la prioridad de la Unión Soviética era su propia subsistencia, no el mantenimiento de una guerra con Afganistán. Y entonces se subsana el tema de la toma soviética en el 89 y ya con los acontecimientos que se desarrollan a partir del 2001, entonces viene esta invasión estadounidense que ha concluido en un regresionismo, en dejar prácticamente el mismo panorama que había en Afganistán antes de que Estados Unidos tomara esa determinación, cuando el rostro de las guerras, porque las guerras no han desaparecido, sino que han cambiado su razón de ser. Hasta el año de 1989, entonces teníamos un conflicto global que se llamaba Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, hemos tenido continuamente guerras. Y en la propia Guerra Fría tuvimos muchas guerras. Pero esas guerras cambiaron de naturaleza. Variaron su naturaleza. Porque después de la Guerra Fría fue que Saddam Hussein invadió a Kuwait y se formó una coalición internacional de la que participó hasta Rusia para el desalojo de Saddam Hussein de Kuwait. Entonces, a consecuencia de esto, después vino la guerra de Estados Unidos contra Irak, ya no con el consenso que alcanzó la guerra para desalojar a Saddam Hussein de Kuwait. Los ataques del 11 de septiembre y entonces después la invasión a Afganistán. La primavera árabe y entonces la guerra siria. Y así por el estilo, siempre hemos tenido acontecimientos que nos han mantenido en guerra permanente. Las guerras no han cesado en el mundo, no han cesado. De manera que este acontecimiento ya veremos cómo evoluciona en el futuro inmediato.
Entonces les reitero que hoy estamos aquí básicamente en labor informativa. Damos la bienvenida a Eury Cabral, que ya está con nosotros, a Susi Aquino Gotró, que también está con nosotros, y estaremos aquí dando orientación, dando información, comunicándonos, hablando con todas las autoridades, con énfasis muy especial en Grace y sus consecuencias en el territorio nacional, con la mirada puesta en esa tragedia de Haití, también para ver hasta ahora cuál es la situación y cómo se ha estado reflejando en Haití la ayuda internacional. Así es que vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. ¡Cambio y fuera!